anterior estuvimos hablando, estuvo en realidad Gonzalo hablando, yo lo estaba escuchando y tratando de aprender de lo que son las situaciones cuando no hay un agente por ahí externo que influya directamente sobre la persona, más allá de lo que ha ido contando de por ahí una caída, una cuestión así. Pero ahora viene, me parece la hora de hablar de lo que son las heridas de una persona, ¿sí? Exactamente. Como decías vos hace un ratito, puede haber una cuestión médica, o sea, que la persona tenga una patología que se manifieste, que la persona se esté infartando, por ejemplo, o bien que se haya manifestado algún peligro y se genere algún tipo de lesión. Tenemos diferentes tipos de heridas, pueden ser heridas abiertas, por ejemplo, con una hemorragia, pueden ser heridas, contusiones, en donde la hemorragia sea interna, por ejemplo, que ahí está, digamos, o es válido decir que una especie de chequeo o evaluación secundaria sería tratar, una vez que yo ya llamé a la ambulancia, tratar de realizar algún palpaje, por así decirlo, en el cuerpo de la persona, obviamente siempre pidiendo permiso, autorización, en donde yo puedo ver, digamos, si hay alguna inflamación, donde le duele y en donde la persona me diga, sí, mirá, donde me tocaste me duele, podemos descubrir esa zona y verificar si hay algún hematoma, que eso significaría que tiene una hemorragia interna. Que uno por ahí quizás dice, tiene un moretón, no pasa nada, no, bueno, pero no deja de ser menos una grave. lesión. Sí, y puede llegar a ser muy grave. De hecho, la persona también puede llegar a entrar puede generar un paro, por ejemplo, por una hemorragia interna severa. Entonces, las heridas van a ser diversas. Podemos tener también lo que son las quemaduras. Por ejemplo, las quemaduras, si uno se pone a analizar en el ámbito de la isla, ¿y cómo me puedo quemar? Vamos de lo básico a lo más complejo. Por el sol, estuve todo el día en la isla con un fernecito, no me puse el protector, entonces soy un palito de la selva, lo que siempre digo. Y digo, bueno, ¿qué tengo? Tengo una quemadura de primer grado. Y todo el mundo lo que va a hacer es decir, bueno, me voy a poner un poquito de pasta dental que me calma. Me voy a poner un bifecito que vamos a hacer esta noche a la criolla y bueno, está frío, entonces me lo pongo, me va a refrescar. Bueno, todo eso no. Eso está prohibido, digamos, desmitificando un poquito las malas costumbres, digamos, que se tenía antes, quizás heredado de la abuela. Entonces, una quemadura de primer grado, donde se quema la epidermis, la primera capa de la piel, una quemadura que no es grave, digamos, es la típica quemadura de sol, en donde simplemente lo que vamos a hacer es 10 minutitos de agua fresca corriente en la extremidad que está afectada o debajo de la ducha, 10 minutitos. Entonces ahí lo que va a hacer el cuerpo va a ir liberando calor. Si yo le pongo una pasta dental, la pasta dental va a tener el efecto refrescante del mentol. Pero ¿qué pasa? Después se endurece esa crema, me va a hacer una especie de capa. De caparazón, exactamente, no me va a dejar de escapar el calor que quiere salir de mi cuerpo. Entonces, digamos, todo lo que son las otras cuestiones está prohibido. Simplemente lo que se recomienda es agua en ese caso. Quemadura de segundo grado se puede llegar a dar, digamos, porque estoy calentando el agua en la nafe o en la garrafita que tengo con el quemador y sin querer no me di cuenta y me volqué todo el agua caliente en la pierna. Entonces va a ser una quemadura. O se rompió un termo, qué sé yo. O se rompió un termo, exactamente. Ya ahí va a afectar muy probablemente la segunda capa de la piel, la dermis, en donde va a haber presencia de ampollas. Y todo el mundo, o mejor dicho, ¿qué hacía la abuelita? Y la abuela agarraba y con una aguja y un hilito te pinchaba la ampolla. Me imagino. Para que desagote. Claro. Entonces, eso, digamos, no corresponde. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en esa situación? Nosotros, prestadores de una ayuda inmediata, dejar las ampollas intactas. La ampolla, digamos, va a cumplir cierto objetivo de proteger la zona, de regenerar, digamos, ese pus que se va generando dentro, ese líquido va a tratar de, con el paso del tiempo, regenerar la piel. Ustedes piensen que es una herida. En un momento la piel de la ampolla va a ser piel muerta. Entonces,
va a refrigerar también la zona. O sea, fíjense todas las propiedades que va teniendo lo que se genera dentro de la ampolla. Sí, aparte evita por ahí alguna infección de un agente externo, ¿no? Exactamente, no estoy abriendo una ventana para que se meta cualquier tipo de bacterias o virus que se me infecte la zona. Eso también es otro punto muy importante. Después sí, el enfermero, el médico determinará si reventar o no la ampolla. Yo estoy hablando como prestador de una ayuda inmediata. Entonces, mismo procedimiento, agua, 10 minutos de agua, 15 minutos, agua corriente, es decir, no voy a meter el dedo dentro de un vasito con agua, ¿por qué? Porque sí, está perfecto. En un momento, digamos, me va a refrescar, pero después el agua va a tomar la misma temperatura de mi cuerpo, entonces va a dejar de cumplir esta propiedad. Tiene que ser agua corriente. Lo que sí podemos utilizar, que digamos no es un medicamento, que es el aloe vera de la planta, eso digamos aplicaría, no habría problema. Todo lo que es Platzul, bueno, no sé si puede decir marca, pero sí, no. Todo lo que es ese tipo de cremas que son muy buenas, por recomendación médica. Digamos, yo no sugiero... No conviene ponerle nada. Exactamente, digamos, yo no le puedo suministrar ningún tipo de crema o ungüento a la víctima. Y ya un poquito más severo, la quemadura de tercer grado, en donde generalmente en la zona afectada vamos a tener diferentes tipos de presencia de grados de quemadura. Obviamente en el centro va a haber una quemadura de tercer grado, quizás en la periferia haya presencia de quemaduras de segundo grado y primer grado. La de tercer grado se puede dar por una descarga eléctrica importante, por ejemplo, se genera el arco eléctrico. Ya estamos hablando de algo bastante poco más bastante complejo. Severo, sí. Generalmente, digamos, esta quemadura... por fuego o por aceite hirviendo. Puede ser por fuego, puede ser porque la persona, y esto es algo que se da mucho en las islas, que llevan bidones extras de combustible. Puede ser que la persona en el procedimiento de carga de combustible del bidón al tanque de la lancha, por X motivo se salpicó la ropa completamente y justo va y se prende un cigarrillo, por ejemplo. Entonces, digamos, el cuerpo, la ropa de la persona está emitiendo o emanando, mejor dicho, vapores de combustible y puede llegar a tomar fuego sus prendas. Entonces ahí sí tendríamos una quemadura bastante más severa. Sí. En este caso, por ejemplo, lo que es fuego en cuerpo de persona, ya que lo mencioné, lo digo, está prohibido usar un extintor sobre la persona. Generalmente los matafuegos que tenemos en los vehículos son los químicos. Sí, son de polvo químico seco, en donde, digamos, es asfixiante, o sea que la persona, digamos, va a estar inhalando ese polvo, y por otro lado va a generar una quemadura química, o sea, va a acrecentar el daño ya generado. Correcto. O sea que en esa situación lo que hacemos es tratar de que la persona se tranquilice, se tira al piso, hacerla rodar y, en lo posible, envolver con alguna manta ignífuga, que no creo que nadie tenga, pero alguna sábana, algo que esté medio un poquito humedecido, digamos, como para sofocar ese incendio en el cuerpo de la persona. Agua. Y agua, si es combustible, por ahí no se recomienda, porque por ahí se puede desparramar. Hay casos en donde sí ha funcionado, digamos, pero bueno, lo que se recomienda es sofocar. Estamos desplazando el oxígeno, digamos, de este... Cortamos primero el fuego y después... Sí, exactamente, esta reacción en cadena que se genera, bueno, desplazamos el oxígeno y ahí estamos sofocando. La del tercer grado, la pregunta que siempre hago es, ¿duele o no duele? Eso todo el mundo dice, sí, duele más que las otras. Bueno, sí, duele al principio, después deja de doler, porque como generalmente va a quemar todo lo que son nervios, músculos. Anula los nervios. Claro, todos las terminales nerviosas que mandan la señal al cerebro que te dicen, che, tenés que llorar, te tiene que doler, digamos, dejan de existir básicamente. Entonces llega un momento que no duele. La zona ahí de la quemadura de tercer grado. Obviamente la zona periférica muy probable que siga doliendo, obvio. Lo que sí duele es el tratamiento que posteriormente se le va a aplicar, porque ya acá en esta situación, sí, digamos, uno va a hacer una herida, puede lavar, desinfectar y proteger, obvio, pero después el tratamiento médico que van a realizar en el sanatorio, una serie de raspajes. No, sí, por eso, para mucha mayor complejidad. Exactamente, piel muerta, generalmente se usa azúcar para curar la zona, eso lo hace el médico, no nosotros, lo aclaro, no nosotros. Entonces, una quemadura de tercer grado, obviamente, trasladar o que llegue el servicio de emergencia médica urgente y verificar, digamos, que la persona esté consciente, que respire.
Lo más importante de todo esto es que si yo voy a retirar prendas o alhajas, verificar que no estén adheridas a la piel. Voy a estar desprendiendo piel. Sí, voy a generar otra lesión más. Eso por ahí las típicas quemaduras que se pueden llegar a generar en la isla. Después tenemos otras diversas, pero acá no vienen al caso. Está bien. Como son heridas, también tenemos que hablar de lo que son cortes, que es muy común. Sí. Me voy a cortar la carne para asarla, o el pescado que saqué hace un ratito, y me puedo cortar el dedo. Me puedo llegar a generar o una laceración con una hemorragia leve o grave. No siempre, digamos, va a ser de la misma magnitud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un sangrado arterial que un sangrado capilar. Un sangrado capilar puede ser un raspón, en donde me da más tiempo de acción, digamos, simplemente lavo, desinfecto y protejo, no hay ningún tipo de problema. Un sangrado venoso, que la salida va a ser continua de sangre, digamos, esto uno tiene que estar atento, la forma de salida de la sangre. El venoso sale de forma continua. Me da tiempo de acción, en donde yo puedo lavar, desinfectar y proteger. Lavamos con agua corriente o con suero fisiológico. Sí, sí. Desinfectamos con yodo povidona y protegemos. Ahora puede ser un sangrado venoso grave, en donde omita la parte de la limpieza, sino que voy a priorizar la compresión directa. ¿Cómo cohibo la hemorragia? Por ahí todo el mundo piensa en el torniquete. Torniquete nosotros no lo vamos a hacer. No es que está prohibido, nosotros no lo vamos a hacer, porque tenés que tener un cierto conocimiento y práctica para realizarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es cohibir la hemorragia utilizando, obviamente, el guante de látex, sí, o una bolsa. Puede ser algún elemento que sea impermeable. Aislante, digamos. Sí, impermeable. Puede ser una bolsa, un guante de goma, de hule, lo que tengamos a mano. La herida de la persona, vamos a suponer que está en el brazo, nosotros vamos a cohibir con la palma de la mano, utilizando gasas y haciendo una presión suficiente. Palma de mano o estos 4 dedos de esta forma. Ahora, pregunta que siempre hago. La primera gasa se me llenó de sangre. ¿Qué es lo que hago? Pregunta o opciones. ¿Retiro la primera gasa y voy poniendo nuevas gasas o voy sumando gasas arriba? Yo capaz que depende de la hemorragia, pero si es muy profunda iría sumando gasas. Bien. Porque si saco capaz que abro de nuevo la herida. Exactamente. Si yo retiro la primera gasa rompo el coágulo. Entonces al romper el coágulo, digamos, vuelvo a hacer. Generás. Básicamente, la hemorragia va a seguir. Entonces mi objetivo es cohibirla justamente. Frenarla, por así decirlo. Entonces voy poniendo más gasas arriba, hasta que en un momento esa hemorragia cese y ahí sí voy a hacer un vendaje compresivo. No, digamos, no es torniquete, sino que es un vendaje que va a cumplir la función de la fuerza o la presión que yo estoy aplicando sobre la herida. Ya lo que sería el sangrado o la hemorragia arterial ya es un poco más complejo. La sangre va saliendo al compás de los latidos del corazón, con presión, digamos, tipo como un chorro, básicamente. Va a depender de la sección de corte, del lugar de corte. Por ahí las arterias más, digamos, expuestas, tenemos en todo el cuerpo obviamente, pero las más expuestas son la zona de la carótida, las axilares, las inguinales, y después tenemos las que están detrás de las rodillas, que son las popliteas. Son zonas, digamos, en donde uno tiene que tener mayor cuidado, porque ante un corte bastante profundo podemos tener un corte en una arteria. Entonces, un sangrado arterial va a demandar una atención inmediata, eso sí es una emergencia, y en esa situación, digamos, se puede llegar a presentar mi duda de, che, ¿hago un torniquete o no? Por eso tengo que analizar. El torniquete nosotros lo vamos a prohibir. Nosotros decimos que no torniquete, no lo vamos a hacer. Sí la compresión directa. Vamos a tratar por todos los medios de comprimir de forma directa la hemorragia, aunque sea arterial. Se puede llegar a presentar la situación en donde haya una amputación de un miembro. Así sea la primer falange. Bueno, ahí en esa situación también vamos a hacer una compresión directa, y lo que vamos a hacer es buscar el miembro amputado, lo vamos a meter adentro de una bolsa, una bolsita impermeable, vamos a cerrarla bien. Esa bolsita
la vamos a meter adentro de un recipiente con agua fresca, digamos. Ojo con el congelamiento de la extremidad, digamos, no hay que ponerle hielo. Exactamente, hay que poner agua fresca. Podemos poner un hielito como para refrescar el agua y con eso trasladamos a la víctima y el miembro, digamos, que recuperamos. O en caso que venga la ambulancia, la persona, digamos, va a subir a la ambulancia con el miembro para ver si se puede hacer un reinjerto. Por ahí lo contraproducente del torniquete, por ahí en sus casas se preguntan, che, pero no, ¿y el torniquete? Es un poco de lógica también, porque si se me amputó la mitad del brazo, yo de acá para allá no tengo nada que perder, digamos, ya está amputada, está cortada completamente. Y es muy probable que ahí sí tenga que aplicar un torniquete. No sé si me estoy explicando. Sí, correcto. Porque si no se me muere la persona. Nosotros, ustedes quédense con que no lo vamos a utilizar. Es más, es muy poco probable que haya una amputación completa de la extremidad, es más probable que haya un corte. Por eso digo que nosotros no lo vamos a usar. Siempre es muy importante que cuando yo cohibo la hemorragia, si se puede, elevamos el miembro, porque el corazón va a hacer, digamos, mayor trabajo para irrigar la sangre hasta ese miembro que esté elevado. Entonces ahí también es otra forma de que la hemorragia cese. Claro. Bien, entonces para repasar un poquito, son dos tipos de lesiones que podemos llegar a tener. Por ahí las más graves, una hemorragia grave o una quemadura grave, puede ser que la persona entre en estado de shock. Generalmente con la hemorragia grave la persona va a empezar a sufrir hipotensión, es decir, la presión arterial va a bajar, debilidad, palidez, sudoración. Bueno, puede empezar con alguna convulsión, hasta entrar en un paro. Por una quemadura también se puede llegar a producir lo mismo. Y dato importante, no sé si alguna vez en sus casas se preguntaron cómo se calcula el porcentaje del cuerpo quemado, cuando dicen en la televisión tiene el 80% del cuerpo. Bueno, se calcula con la palma de la mano de la víctima, digamos. Esto es el 1% del cuerpo quemado, básicamente. Correcto. Entonces es así como uno va calculando, o los médicos, mejor dicho, van calculando los porcentajes de afección. Generalmente la gente que sufre quemaduras de tercer grado con un gran porcentaje de su cuerpo afectado, generalmente no muere, digamos, por un paro y demás, sino que muere por infección. Por infección, claro. Por las infecciones que se generan, o justamente cuando se generó esa quemadura, al respirar vapores o aire caliente en este caso, se queman las vías respiratorias. Claro. Exactamente. Yo creo que hay que tener muy en cuenta cómo actuar ante estas dos situaciones, porque son muy probables que podamos llegar a vivir este tipo de situaciones en la isla o en cualquier lugar. En la isla precisamente. Buenísimo. Bárbaro.